Esto es segunda llamada, segunda. Esto es tercera llamada, tercera llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos totalmente en vivísimo, tan en vivísimo que este micrófono está totalmente chueco. Eso, exactamente, ahí estamos. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? Y pues estamos ahí en pantalla en www.apocono.mx, página que tenemos ahí pues promocionando, ¿no? Ya saben cómo somos. En este momento los primeros momentos son de gol, le agradezco a todo el mundo que esté aquí. Y el día de hoy los primeros goles van a ser para nosotros mismos, como siempre, porque pues no somos sustentables, pero pues nos mantenemos solitos, ¿no? Entonces, en la página están los links para entrar a las diversas redes sociales, ya sea Facebook, en el Twitter, en el Instagram, LinkedIn y en el que queremos mostrarles, que es el de YouTube. Por favor, la mejor forma de que nos apoyen en esto de los miércoles de Chicharrón, que es el día de hoy, es dándole ahí suscribirse en YouTube, pues para llegar a unos 100,000, ¿no? O sea, ya nos faltan poquitos, somos apenas 208, eso quiere decir que nos faltan 99,700 y cachos, pues, pero pues ya casi llegamos, ¿no? A los 100,000. Y a partir de ese momento, pues ya para que nos den una placa y todo el rollo, ¿no? Ya sabes, y miles de millones de pesos. Entonces, si quieres que seamos millonarios, pues dale ahí, por favor, suscribirse, que siempre nos ayuda mucho más que cualquier otra cosa. También pedirles que por favor ahí en Facebook, en Facebook, pues nos regalen por favor siempre compartir. Ahí si algo te gusta, algún meme de los domingos de meme, por si ocupan los lunes, los viernes de fin de semana, etcétera, etcétera, el sábado de la frase, alguna que les agrade, pues por favor compartan y con eso nos dan a todos, a nosotros nos dan mucho más seguimiento para que podamos tener más seguidores, ¿no? Válgase la redundancia. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bien fácil, nada más me encuentro ahí en donde sea y le pucho donde está compartir y ya de ahí en adelante, pues
cuestión del señor Facebook para que nos den más seguidores y más lana, ¿no? Ajá, cuánta lana, iluso. Bueno, cerramos esto. Nos vamos aquí a lo que nos surge Chencha, que ahora son las 8 de la noche con 4. Hoy es 15/6/2022, como quien dice miércoles. Ah, vamos a aventarnos un miércoles, ¿verdad? Pues claramente, a ver, veamos. Ana neta, quién sabe dónde está, pero en algún momento lo encontraremos mientras aparezcamos right now. Dentro de los goles está que tenemos WhatsApp, por favor. Cualquier pregunta también que tengan, comentario, sugerencia, anécdota o inquietud, mándenlos por el WhatsApp y nosotros lo leemos en vivo. 5582-74-74-85. Por ahí también estamos dando lo que es los descuentos ya sea en las piezas que tenemos de impresión 3D. Cuando salimos a la vendimia, ahorita no estamos yendo. Estuvimos en el centro de Tlalpan, agradecemos a todos los que fueron. Porque sí llega gente, aunque no me crean. Y ustedes son los de poco, ¿no? Pues, entonces, de ahí, pues también lo de la tienda en Facebook, pues ofrecemos descuentos. Por favor, anótense. ¿Qué más, qué más, qué más goles me aviento? Yo soy el nombre de los goles, ¿verdad? Pero pues ni modo, así es esto. Lo bueno es de que no ponemos comerciales de cositas que engordan, ¿no? Bueno, pero esto te llena o te engorda de cualquier otra cosa. A ver, veamos, ¿dónde está esa cosa? ¿Dónde encuentro? ¿Quién sabe dónde está? Vámonos, totalmente en vivo. Entonces, a la página, ahí, y en la página, miércoles de chicharrón, el número 84, el día de hoy, vamos a tener a la bióloga Dania Esquivel. Ahí está. No sé si decirle como le decimos entre los cuatro, ¿verdad? Pero Cuentaciencias y la faramaya de la voz. Va a estar invitada Dania Estefanía Esquivel López el día de hoy, 15 de junio, en el número 84 de esto que es los miércoles de Chicharrón. Y Mario, ya cállate, así que vámonos totalmente vivísimo con las chicas. La doctora de Neve ahí está, ya rascándose todo lo que que no está rascando. Y Dania también anda por ahí. Vámonos. Saluditos. Chaito para el público. Efectivamente, llévele, llévele. Y hoy, 15 de junio, estamos con Dania Esquivel. Dania, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Dene, buenas noches. Gracias por la invitación. Perfecto. Pues hoy Dania nos va a hablar sobre cuentaciencias y la faramalla de la voz. Recuerden siempre dejar sus comentarios, dudas, saludos, preguntas o cualquier otra inquietud que tengan en el chat. Estamos a través de la página de A Poco No, también por la Mat Comunicación y por las diferentes páginas de Ciencias TV. Todas ellas les vamos a dar seguimiento, entonces pueden hacer ahí sus comentarios. Para comenzar, pues voy a platicarles un poquito sobre Dania, ¿no? La verdad es que lleva un ratote haciendo divulgación y comunicación de la ciencia y bueno, pues aquí va su reseña, ¿no? Ella es egresada de la carrera de biología de la FES Zaragoza con terminal de biodiversidad. Tiene por lo menos 8 años de experiencia en divulgación de la ciencia, en donde ha participado en eventos tanto locales, es decir, en la Ciudad de México, como en el interior de la República Mexicana. Ahí nos contará de su última experiencia. Ha sido evaluadora en certámenes de ciencia como Expociencias, Expoidea Michoacán, Expoidea Ciudad de México y también la Feria Nacional de Pauta. Ha colaborado con Universum coordinando talleres en la parte de ciencia recreativa y también para eventos especiales. Desde el 2016 es parte del Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca, realizado en Atlauta, en el Estado de México. En el 2021 coordinó sus actividades de manera virtual, por las razones que todos conocemos, y es parte del cuerpo de mentores en el programa Pauta, pues considera importante fomentar las vocaciones científicas dentro de la población mexicana y utilizando las redes sociales, pues podría ser el mundo entero, ¿no? Es coorganizadora de Mini Agentes de la Ciencia, un evento que comenzó a realizarse en abril del 2021. Es coordinadora general de grupos de divulgación. Actualmente es coordinadora general del grupo de divulgación científica Quantum Quats. Ahorita vamos a ponerle sus redes para que vayan y le den like también, de la cual es cofundadora. Ha estado participando en Expoidea Ciudad de México, CREACIT, parte del comité organizador de Expoideas en Michoacán, Fiesta de la Cosmonáutica, Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, líder del equipo de la NASA Kids en el Space Apps Challenge en la Ciudad de México desde el 2020. Y bueno, para terminar, colabora con es miembro de varias
grupos y asociaciones, como por ejemplo la Red Mexicana de Ciencia Recreativa, la Red Nacional de Divulgadores de la Ciencia y la Tecnología, Iberociencias, Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y de la Técnica, y bueno, es amiguis aquí de ¿A poco no?, la cual le damos una cordial, de nuevo, un cordial saludo, cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues ahora sí, ya después de el rollo de Mario y mi rollo, vamos a irnos a un pequeño video en lo que Dania nos comparte pantalla y podamos empezar. Vale. Listo, los dejo con Dania para que nos hable sobre cuentaciencias y la faramalla de la voz. Bienvenida. Bueno, antes que nada, buenas noches a toda la audiencia, a Deneb, a Mario, a todos los amigos de A Poco No. Les agradezco mucho por la invitación. Ya tenía algunos meses que no estaba aquí en las charlas virtuales, pero bueno, ya regresamos con un tema bastante interesante. Tengo entendido que ya habían tenido una charla acerca de productos de divulgación dentro de los miércoles de chicharrón. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo construir uno de esos productos de divulgación de los que han hablado, pero antes de yo echarme todo mi rollo del estudio de caso, que es el que les voy a presentar el día de hoy, quiero que hagamos una reflexión en cuanto a algunos conceptos, empezando por este rollo de la conciencia. Entiendo que todo el público que está aquí ya súper sintonizado con Un Poco No, entiende más o menos de qué van las actividades de divulgación, qué es la divulgación, para qué sirve y ese tipo de cosas, ¿no? Técnicas, algunas. Mi rollo va más allá acerca de uno de los objetivos de la divulgación, que es este asunto de poder tomar conciencia, ¿no? Y cuando nosotros tomamos conciencia acerca de algo, de un fenómeno, de cualquier otra cosa, nos hacemos unas preguntas. Y preguntarnos siempre nos lleva a sobrepensar las cosas y para las personas ansiosas a veces no es tan buena idea, lo digo por experiencia, pero pues siempre es importante, ¿no? Y eso me va a dar para muchas otras cosas, ¿no? Para empezar a hacerme teorías y empezar a ver más allá, fuera de la caja, de todo lo que ya conozco. Y así es como se van a generar las ideas. Y ya que tengo yo muchas ideas, muchas preguntas, voy a empezar a conceptualizar y a relacionar todo eso pues con mi entorno, en realidad, lo cual es muy padre y es uno de los rollos muy chidos de la divulgación, porque me permite conectar con otras personas, ¿no? No solamente en el papel del divulgador, que es el que va, te da todo el rollo, te da el taller, la actividad, etcétera, sino a ti también como público, para que puedas conectar con todas las cosas relacionadas a la cultura científica que son parte de tu día a día. Y ahí es donde encontramos la relación. Una de las cosas que había estado pensando en los últimos años, y se relaciona y no se relaciona tanto como con el rollo de la pandemia, es la parte social dentro de las actividades científicas. Por ahí tengo un amigo mío que se llama Lalo González, con el que generamos algunos eventos como Mini Agentes, que fue el que por ahí nos leyó de NEP entre las cosas que he hecho. Pero también hay otro que se llama Rainbow Science, que es un evento que conjunta inclusión de diversidad sexual con actividades de divulgación, ¿no? Pero para llegar a eso, tuvimos que pensar primero que nosotros necesitamos descentralizar que la ciencia solamente es ciencia y que solamente se lleva a cabo dentro de los laboratorios, que solamente se hace investigación experimental, etcétera, ¿no? Porque en realidad todos estos procesos científicos y de divulgación al mismo tiempo llevan un trasfondo social en el que a veces no caemos tanto en cuenta y dejamos muy de lado, ¿no? Pero es súper importante, porque la parte social es esta que nos va a hacer conectar con nuestro entorno, con las personas, y va a generar que nuestras actividades tengan muchísima más calidad que las que podrían tener solamente para un grupo reducido de personas que se conectan con la ciencia, por ejemplo. Y para eso vamos a hacer un
pequeño ejercicio en el que mi siguiente diapositiva es esta, ¿no? Yo te presento dos imágenes de personas que seguramente tú lo primero que pensaste cuando las viste es están contando algo y están contando un cuento. Estoy casi segura de eso, de que lo que tú te dijiste es que están contando un cuento. ¿Y cómo conocemos a estas personas? Pues como cuentacuentos, ¿no? O dramaturgos, o esta parte de humanidades y artísticas. Y sí, tendrías mucha razón en pensar eso. Pero te voy a contar el trasfondo de estas imágenes. No, esta me la robé de Googlepedia. Ahí nada más le puse cuentacuentos y pues me apareció esta imagen, ¿no? De una señorita teniendo esta actividad con los niños, donde también se utilizan títeres y etcétera. Y sí, esta es la parte artística de una persona contándole cuentos o historias a un grupo de niños cuyo objetivo seguramente es el entretenimiento o puede haber más de un objetivo, ¿no? Pero la de este lado, que es la de la derecha, me la robé de un colectivo que se llama Colectivo Bola, que hace actividades en una región del Estado de México, que más adelante, si me acuerdo, les diré porque empieza con P, pero se me fue el nombre. Polotitlán, Polotitlán. Entonces, Grupo Bola hace este tipo de actividades que se llaman teatro científico, que por ahí, ahora que estuve en el coloquio de ciencia recreativa y me dieron por ahí una charla acerca de técnicas escénicas a la hora de hacer divulgación, me enteré que teatro científico no es como tal un concepto, ¿no? O sea, no existe. Solamente fue algo que alguien por aquí en Ciudad de México se inventó y se empezó a popularizar. Pero luego regresamos a ese chisme si quieren. El punto con Joss, que es la persona que está acá, es que toman historias, no sé, maravillosas, fantásticas, ciencia ficción, lo que quieran, se personifican y van con los niños a contarles estas historias. Y eso me lleva al hecho de que casi para las actividades de divulgación, pocas personas están haciendo esto. Se están caracterizando, están tomando las historias para poder conectar con el público de esta manera, de una manera un poquito más artística y quizás también más profunda. Y entonces es eso lo que nos lleva a que muchas veces vemos este tipo de actividades y las personas dicen, ah, el cuentacuentos, pero hay más allá de un cuentacuentos dentro de la divulgación. ¿Y qué es lo que nos va a hacer la diferencia? Pues las técnicas y el tipo de historias que se cuentan. Obviamente la divulgación se puede hacer en muchísimas disciplinas, divulgación cultural, histórica y demás. Pero dentro de la divulgación científica, muchas veces solamente tomamos estas historias científicas de fenómenos, de personas acá muy conocidas en la ciencia y hacemos una actividad relacionada con la mayoría de las veces el fenómeno, el experimento o lo que ocurre y pocas veces dejamos de lado la vida personal de las científicas y de los científicos. Y entonces, ¿qué está sucediendo con nuestras historias? Se están perdiendo y solamente estamos yendo otra vez en este punto cuadrado de solamente hablar del experimento y de la cosa científica, cuando hay personas con más historias, ¿vale? Y ya después de todo mi chisme, antes de seguirle, voy a poner sobre la mesa un debate bastante interesante sobre divulgación versus educación. Y es que me ha tocado mucho que cuando yo comparto algún taller de capacitación con los profes, pierden la cabeza y me dicen que es nulo el hecho de poder llevar clases con referentes de divulgación por lo que ustedes quieran, la programación de la SEP y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que no están peleadas. O sea, no es que se vayan a agarrar a golpe ese tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad necesitamos una de la otra. Cuando nosotros hacemos actividades de divulgación, siempre damos por sentado que las personas tienen un poquito de ese conocimiento general. Y es lo que adquieren dentro de un sistema de educación. En un mundo muy utópico, el sistema de educación es bueno,
El sistema de educación sirve y las 6 o 7 horas que se pasan en la escuela rinden para mucho conocimiento, ¿no? En un mundo utópico, pero estamos en México, donde solamente una breve cantidad de personas y mínima tienen acceso a la educación. Y ya ni siquiera voy a hablar de la educación, voy a hablar de condiciones de vivienda, ¿no? Que lleva para todo este asunto. Entonces, cuando nosotros llegamos con las actividades de divulgación a las escuelas, es un tipo público diferente que al que nos encontramos fuera de ellas, ¿no? En la calle. Porque pues en las escuelas damos por sentado que ahí les enseñan varias cosas y surge esta retroalimentación y todo muy cool. Pero luego llegas a la calle, y eso lo digo porque en Quantum estamos enfocados en público vulnerado, que no necesariamente tiene que estar en la gran ciudad, sino en lugares alejados. Y nos damos cuenta de que algunos no tienen ese nivel de educación y otras personas, el nivel de educación que tienen es muy bajo. ¿Qué hacemos? ¿Les dejamos de dar actividades de divulgación porque no saben? Pues no, ¿no? Porque sería un completo error, ¿vale? El rollo de hacer divulgación es nosotros bajarnos de nuestro pedestal, de donde sea que nos hayamos puesto, porque tenemos privilegios y este asunto, bajarnos con la población y empezarles a platicar lo que hay detrás de todo, incluso lo que hay ahí arriba en ese pedestal donde estaban. Nos ponemos a su nivel y generamos esta apropiación de todas las cosas que nosotros sabemos y que queremos compartir. Y el rollo está en que pues yo no lo voy a hacer desde un punto de educación formal, porque la divulgación forma parte de este aspecto de la educación no formal, porque no ocurre en los institutos y porque no ocurre en las escuelas, en teoría. ¿Qué hago? Pues muy fácil, recurro a la anécdota, recurro al chismecito padre, como lo que pasa aquí en los miércoles de chicharrón, de venir y yo hacerme un cafecito, acá tengo mi cafecito, no se ve mi taza, pero sí está aquí, eh, y venir a platicarles esto, ¿no? De lo que les estoy contando. Y así es como empezamos. Pero antes de eso vamos a reflexionar sobre este rollo de quiénes son los divulgadores para ustedes, porque yo ya les conté mucho chisme de lo que se hace en la divulgación antes de llegar a esta pregunta, ¿no? Cualquiera puede tener un concepto propio y muy justificable. Muchos los ven como los superhéroes de la ciencia, los superhéroes de un sinfín de cosas. Y la cosa está, amigos, en que eso pasa ahorita, en el 2022. Pero si ustedes hubieran hecho la pregunta de quiénes son los divulgadores, qué hacen y cómo los ven por ahí del 2015, les hubieran dicho que eran personas súper resentidas que no pudieron hacer investigación. Así se los juro. Y ahorita vamos a hablar de cómo es que después de 7 años, esa idea o esa imagen que tienen de los divulgadores cambia. ¿Ok? Ahorita son los superhéroes, estamos en el top, somos los más populares y muchas cosas de este rollo, ¿no? Que pasan en TikTok y en Instagram y en Facebook. Y ok, entonces para seguirle a este rollo de las historias, que es de lo que vamos a hablar, de los cuenta historias, es que pues son personas que vienen contando las historias, sus historias, nuestras historias propias, basándonos en productos de divulgación que ustedes ya conocen, ¿no? Aquí yo les enlisté algunos, que son prácticamente los productos de divulgación con los que más me relaciono yo, que son los talleres, las charlas, las demostraciones, artículos de divulgación, hay obras de teatro, infografías, videos y bueno, la lista es infinita porque siempre nos podemos reinventar. Siempre va a salir algo nuevo para hacer, tomando como referente a la divulgación y a la apropiación de la cultura científica. Breve espacio para hacer mi comercial de que por ahí en Quantum Quest hicimos algo que se llama batallas cuánticas, donde poníamos a 2 divulgadores con presentaciones de 20 minutos a echarnos un cuento, bueno, un chisme, algo de lo que quisieran hablar. Por ahí se hablaban de Chems, estaba todo muy bien. Y generábamos interacción con ustedes, con el público. Pero pues amigos, no se trata solamente de que tomemos nuestro teléfono o tomemos cualquier otra historia y vayamos y se la contemos así a las personas como nosotros querramos, ¿no? Si bien lo que les dije es que la divulgación está en la parte de la educación no formal, que es algo muy cierto, sí tiene una técnica.
sí tiene objetivos y sí es algo que yo considero que debe ser tomado en cuenta de manera importante y que se ha trabajado mucho para que pueda ser profesionalizado dentro del país. Voy a retomarlo, el rollo de ahora que fui al coloquio de recreación en cadena, donde uno de los chicos que nos dio una charla de Big Bang Ciencia, que es por ahí un grupo de investigadores de España, decía que la divulgación en México es muy buena, ¿no? Que hay muchos divulgadores muy buenos y que no sabemos tal vez cómo aprovecharlos, ¿no? Y eso es muy cierto, porque el rollo está siempre en cómo nos ven, en solo vernos como los talleristas, como los morritos que van y cuentan el chisme y ya, ¿no? Cuando hay un trabajo muy sistematizado detrás de algunos de los grupos de divulgación. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? No crean que la divulgación inició con que yo hago una manualidad y platico algo relacionado con esa manualidad que tenga que ver con ciencia y todo el rollo, ¿no? De hecho, empezó con los artículos de divulgación eh, y uno de los referentes que más de nosotros conocemos es la revista Cómo Ves, que está pensada para público de bachillerato, me parece, para que se interesen por este rollo de apropiarse de las ciencias y ver lo maravilloso detrás de ellas, ¿no? Y así fue como empezó este asunto por ahí del 2014, 2013, a popularizarse mucho y empezaron ahí muchos grupos, por ahí yo me acuerdo de una red de Toluca que había de muchos jóvenes haciendo este tipo de actividades, ¿no? Y de repente fuimos llevándolo más allá, ¿no? Y ya no solamente veíamos los experimentos muy trabajosos en los museos, como por acá el ejemplo que les pongo de la bobina de Tesla, eh, que yo la primera vez que la vi creo que fue en el Museo de la Luz y todo muy padre. Entonces, pues ya, ¿no? Las actividades no solamente eran de museos y no solamente eran escritas, sino que ya se llevaban más allá a este asunto de las demostraciones, de los juegos y de la parte lúdica que toda actividad de divulgación tiene que tener. Y bueno, o sea, pongan ustedes que en el 2019 todavía todo era miel sobre hojuelas. Eh, tú ibas al museo y afuera estaban los talleristas dándote actividades, o ibas a las explanadas de tu colonia y si había algún programa por ahí de ciencia en las calles, pues ibas y tomabas una actividad, ¿no? Y yo era muy feliz. Seguramente todos mis amigos de a poco no también eran muy felices en las calles. Y de repente, ¡bang! Que China empieza a hacer estas cosas que los países primermundistas hacen, que es pensar en ellos mismos. Y viene este rollo de la pandemia, de la incertidumbre, de la depresión tonta y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí me pasó. Empieza marzo y yo les puedo asegurar que al menos el 80% de los grupos de divulgación que estaban en presencial estaban como este GIF de Bob Esponja corriendo en círculos. Porque todo pasaba en la calle o fuera, en presencial, en este asunto, ¿no? ¿Y quién nos salvó de la depresión tonta por ahí de abril, mayo, junio? Que yo creo que ahí fue donde más el boom. Ah, pues los webinars, ¿no? Invitábamos a la gente a que se conectara a este tipo de salitas y este rollo, ¿no? Y empezamos a explorar puntos desconocidos o olvidados. En mi caso, yo ni siquiera sabía cómo se utilizaba Zoom y ahora, miren, experta en las backrooms, ¿no? Empezamos a ver que había programas de diseño que tal vez solamente los diseñadores conocían, o otras herramientas más sí, fáciles y de fácil acceso como Canva, PictoChart y este tipo de cosas, ¿no? Y empezamos a generar contenido. ¿Por qué? Porque era una necesidad en ese momento. O sea, recordemos que nadie sabía nada del coronavirus. Y necesitamos que las personas entendieran lo que estaba sucediendo para que pudieran adoptar las medidas. Estas de ponerse el cubrebocas, de que el gel, de que no maten a los murciélagos porque ellos no tienen culpa, cuando se empezó a ver a los murciélagos como este antagonista, ¿vale? Y pues empezamos a hacer infografías, que era lo más fácil que podíamos hacer. Y aparte de las salitas estas, que también fue todo un reto porque, amigos, los programas para stream estaban muy complicados. O sea, ahorita mis amigos de a poco no ya son bien expertos en este del OBS. Yo todavía sigo utilizando StreamYard porque me facilita la vida.
Pero el rollo está en esto, ¿no? En que empezamos a generar contenidos, que el meme se empezó a popularizar más y los memes de por sí ya eran buenos dentro de las redes sociales. Ahora con la pandemia yo creo que de que te metías y ya no querías ver cosas de COVID y pues a ver, vamos a ver memes o este tipo de cosas, porque eso también pasó, ¿no? Los primeros meses de la pandemia fueron cosas de COVID y después ya no querías ver cosas de COVID. A mí me generaba una ansiedad horrible y mejor prefería ver otros contenidos. Pero muchos de ellos, de los grupos, pasaron por todo este proceso de conciencia, de preguntarse, de saber qué hacer y ese tipo de cosas. Y tengo la teoría de cómo lo empezaron a hacer, ¿no? Había rutas para poder materializar lo que hacíamos en un presencial a una parte escrita, que no tanto tuviera que ver con un artículo de divulgación, ¿no? Teníamos antecedentes porque teníamos una formación. Muchos de nosotros estamos en carreras científicas y sabemos un montón de cosas. Otros estamos interesados en cosas fuera de nuestra área, pero que conocemos bien. Empezamos a generar información, escogíamos temáticas y empezábamos a buscar este rollo de los recursos, de los que ya les platiqué, de PictoChart, Canva, y todas ese rollo de cosas. Y les decía, ¿no? Pasó algo muy interesante porque de todos los grupos que estaban en presencial, de repente empezaron a surgir otras cosas, otros muchos grupos de divulgación o proyectos de divulgación, ahora se llaman, amigos, proyectos. La palabra proyectos me da mucha risa, igual que a mis amigos, pero es una risa en buena onda. Entonces empezaron a surgir mucho estos rollos y de repente ya veías que una página nueva de personas que estaban generando pues estos materiales, ¿no? Y tú decías, órale, qué padre. Pero tengo la teoría de que muchos de ellos iniciaron porque pues uno ya no tenía muchas cosas que hacer en su casa, ¿no? Si no era tomar café como desquiciado. Y necesitaban ocupar el tiempo. Entonces, pues en este asunto empezaron a darse cuenta que las redes sociales son una herramienta muy interesante para poder comunicar cosas, ¿no? Pero nos enfrentamos a muchos retos, amigos, porque yo aquí enlisté tres que me parecen los más importantes, como la inclusión, darnos cuenta de que sí hay un sesgo social y la parte de la crítica. ¿Por qué hablo de la inclusión? Porque, bueno, nosotros vamos a utilizar las herramientas digitales, sí, todo súper cool, todo muy padre, pero ¿cómo vamos a incluir a todos los públicos? Una de las cosas muy padres que aprendí últimamente es que tenemos que saber cuál es nuestro target, que es nuestro grupo al que queremos llegar, ¿no? Dentro de las redes sociales y para que consuman nuestras cosas y este tipo de asuntos. Ahora, también había personas, ya hay personas con discapacidad, como la auditiva, como la visual, ¿cómo las incluyen dentro de las redes sociales? O sea, me queda claro que hay un montón de cosas ahora que se pueden hacer con los teléfonos, porque tienen varios modos, ¿no? Pero eso nos va a llevar a la parte del sesgo social. Yo les decía al principio de mi charla que no todas las personas tienen acceso a Internet siquiera, ¿no? Entonces, pues no todas las personas van a tener acceso a todos estos dispositivos móviles muy guau, para poder introducirnos a estas actividades. Y bueno, cuando yo empecé a hablar de este sesgo social, de que no toda la gente iba a agarrar este rollo, y de que si ya estabas en redes sociales, si ya tenías tu página y todo el rollo, Facebook era la red social y sigue siendo la red social que más personas utilizan, ¿no? Entonces la gente se enojaba y me decía, no, ¿cómo crees? Si me puedo expandir a Twitter, a Instagram, a este tipo, todas las redes sociales que se les ocurran, amigos. Y va, yo les compro su idea. Sí, pero ¿cuántas personas saben usar esas redes sociales? ¿Saben? Y ahí es otro sesgo. Y entonces cuando tú empiezas a tener esta crítica hacia esas personas nuevas, eh, porque no tienen como tal un referente cercano a poder hacer estas actividades, y yo no digo que no tengan la mejor de las intenciones, la tienen, solamente que cuando empiezas a tener este asunto de retroalimentar las actividades, empiezan a tomar la crítica mal y te empiezan a decir que no, que tú estás mal y que ellos conocen más y que la chaviza. Y tú dices, claro, o sea, yo no me voy a cerrar a aprender este tipo de cosas. Pero miren, la vida está llena de fails, de cosas que salen muy mal, de plot twists y la divulgación también, créanmelo.
yo estuve en un grupo de divulgación institucional al que le decía que era la Mayre Wing de la divulgación, porque aprendimos a base de fracasos, ¿ok? Entonces no está mal, no está mal equivocarse, siempre ténganlo en cuenta. Y ya lo que voy, a la parte de la crítica, que es lo que más me interesa, porque es la parte de la faramaya, de no caer en este rollo erróneo cuando hacemos actividades de divulgación y decir cosas que no son muy consistentes o que no tienen una base verídica. La crítica construye. Siempre, 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 siempre ténganlo en cuenta. La crítica construye porque eso me va a permitir conocer mis áreas de oportunidad y me va a permitir tener una retroalimentación sana hacia cualquiera de mis productos de divulgación. ¿Ok? No tomen a mal que una persona llegue, tome su taller y espere a que otras personas se vayan y les haga comentarios, ¿no? Sobre su guión, si es que están a base de un guión, sobre cómo se expresan, las tonalidades de la voz, etcétera. Porque toda esta crítica los va a construir y los va a hacer mejores divulgadores. Siempre, se los puedo asegurar. De todos los tropiezos que he tenido, eso me ha hecho ser la divulgadora que soy hoy en día. Pero siempre siendo objetivos y veraces, ¿vale? Y eso me lleva al rollo del estudio de caso que nos tiene aquí, porque ya decía yo, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar esta persona? Vamos a hablar acerca de mi actividad de mentoría del año pasado con mi alumno que se llama Tanasis, Don Blas Valle. En Pauta, que aprovechando voy a hacer el comercial para mis amigos de A Poco No. Aquí tienen una charla acerca de qué es Pauta y para que se enteren un poquito más de qué se hace ahí con los niños, ¿vale? Se la echan después de la mía. Nuestro reto en esta mentoría era construir productos de divulgación que abordaran como problemática el efecto de los dispositivos móviles, principalmente en abejas. O sea, Tanasis llegó y me dijo, oye Dan, quiero por favor hacer productos de divulgación que hablen acerca de cómo los teléfonos celulares, el Wi-Fi, afecta a las abejas. Y él estaba bien interesado en las abejas. ¿Y qué hizo Dania? Pues expandirle su cajita, ¿no? Le dije, es que no solamente las abejas se ven afectadas por estos dispositivos, ¿no? Hay un montón de animales que utilizan los ecolocalizadores, que también el rollo de que tengamos tantas antenas de comunicación y que tantas cosas para el Wi-Fi y ese tipo de cosas, les atrofia esta parte natural de su ser y es importante visibilizarlo. Entonces yo hice un plan de acción. En cualquiera de mis actividades, si ustedes toman un curso conmigo, si ustedes se meten a Quantum, yo siempre voy a tener un plan de acción, amigos. Pareciera que no, y que solamente me lleva la corriente, pero todo está muy sistematizado, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos 3 meses para hacer este asunto y lograr una ruta de objetivos, ¿no? Yo me puse por ahí, pues 4 cosas que teníamos que hacer principalmente en esos 3 meses. Una era recopilar la información. La segunda, determinar qué producto de divulgación quería hacer, ¿no? Porque, o sea, Tanasis no vino y me dijo, ay, voy a hacer imágenes. No. Solamente quería que se hablara de eso. O sea, él tenía muy clara la temática y que quería hablarlo. De hecho, él ya tenía también artículos que me presentó y yo dije, ah, súper bien, ¿no? La tercera parte, que es la traducción a términos coloquiales, porque como sabrán, los divulgadores somos como los traductores de la ciencia, para que todas las personas puedan entender qué está sucediendo con las investigaciones, ¿no? Entonces, con esos artículos que Tanasis ya me había presentado, empezamos a hacer resúmenes breves, él los hizo, me los enviaba y yo le decía, súper bien, vuélvemelo a resumir, hasta llegar solamente a conceptos, a enunciados, ¿no? Y eso nos iba a permitir generar o estructurar el storytelling. Eh, esta técnica que les voy a presentar, la tenemos muy clara en Quantum y muchas de nuestras infografías que hemos presentado a lo largo de este tiempo tienen el mismo método. Pues, ¿qué es el storytelling? No todos preguntarán, porque seguramente son cosas como que se ven en teatro o en otras cosas, ¿no? Pero es este rollo de estructurar qué es lo que tú quieres decir y lo puedes utilizar para las cosas que tú quieras en realidad, ¿sabes? Para hacer infografías, para hacer un taller, para hacer una demostración, para saber qué quieres decir, etcétera.
La parte de las infografías es que yo no voy a poner una diapositiva que diga un montón de cosas con colores bien resaltantes y que todo se vea descuadrado, ¿no? Para eso nos va a servir este rollo del storytelling, para hacerlo estructurado, armonioso y que tenga una composición, pues ahí, humildemente chida, ¿no? Entonces, no, el rollo está en que nosotros tenemos que pensar que no lo podemos hacer tan cuadrado, ¿no? Escogemos personajes principales, ¿no? En este caso que les estoy presentando, pues los personajes principales eran las abejas, por ahí Tanasi se escogió murciélagos también y algunos insectos. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiero decir acerca de este asunto, no? Primero tengo que dar una introducción de qué son estos animales y cuál es el contexto, ¿no? Y después ya la importancia de que toda la tecnología móvil esté afectándolo a sus ecolocalizadores, etcétera. Y saber qué son los ecolocalizadores, por ejemplo. ¿A quién se lo queremos decir, no? Tanasis tenía súper claro que él quería darle a los niños a partir de primaria y hasta bachillerato. Y entonces es una sección de población, no me van a dejar mentir, es difícil, porque es muy difícil captar su atención en algo escrito e incluso en las clases. Entonces, pues era todo un reto para nosotros. Y después tenemos que saber qué elementos queremos que tenga, ¿no? Si queremos que salgan los insectos, que es decir, tener al personaje Enon con diálogos, o solamente que esté ahí, aparezca como referente, así como tengo al Cuantín aquí, a mi ajolotito, que solamente está ahí existiendo y que hace referencia a algo, ¿no? Y después pasamos a la parte como de la inspiración. Yo le mandé algunas páginas que desde mi punto de vista hacían buenas infografías, entre ellas la de IGC, envié la de Quantum y otras de otros grupos más, ¿no? Y le dije, inspírate. A partir de todo esto, tú plasma tu visión de lo que tengas para tus infografías. Y después la capacitación breve en algunos programas. Utilizamos Canva y un programa que se llama PictoChart, pero también quiero que tengan en cuenta que todo este asunto no se va a solamente solucionar con Canva. Necesitamos por lo menos también saber manejar un poquito de Photoshop o de Illustrator para que todo se vea más armonioso y con mejor resolución a la hora de subirlo a redes sociales. Este es un gran tip, tómenlo en cuenta. Luego, en el storytelling, yo utilicé es esa estructura que sinceramente nos robamos por ahí de unos trabajos de sinergia digital que hicimos con DGDC, que para mí me pareció fantástico, porque es esta sesión de hacerlo en 5 enunciados, y esos 5 enunciados los tienes que plasmar súper bien con imágenes y algunas letras dentro de tu infografía, ¿no? Teníamos sesiones de reflexión, yo le hablaba acerca de las actividades de divulgación, de lo que hacía un divulgador, y más allá de eso, cómo lo íbamos a plasmar en los productos escritos. Hacíamos revisiones, yo le daba comentarios, la retroalimentación era fantástica, fabulosa. Yo amé a mi estudiante como no tienen una idea. Y esto fue lo que obtuvimos. Un cartel con mis personajes en on y 2 infografías largas en PictoChart. Y si se dan cuenta, se ve armonioso, se ve llamativo hacia el sector de población al que nosotros queríamos llegar y se ve conciso. Tuvieron muchos likes por ahí, luego les pasamos el link de dónde están para que lo vean. Y más allá de esto, él también necesitaba hacer un guión para poder mostrarlo en su clase de pauta, ¿no? Para el guión utilicé una de las técnicas de divulgación que Pedro Sierra Romero, el jefe de televisión de Universo, me enseñó, donde es el mismo asunto, ¿no? Una sesión de reflexión, términos técnicas, resúmenes breves de las infografías, ya no de los artículos, sino de las infografías, y ya al final una revisión de la terminología y la técnica y cómo lo estructura a la hora de plasmarlo en la actividad verbal. Pero no nos quedamos solamente en infografías, amigos, hicimos todo un site. Hicimos un site que tenía una galería también en conjunto con uno de mis amigos que trabajó con productores es que no son productores, ¿cómo les dicen? Apicultores. Con apicultores teníamos una galería montada y nos enseñaba como que todo este proceso de cómo cosechar la miel y demás. Este site que yo les presento acá, lo compartimos
en una convocatoria que tenía Conavio, de mayo, mes de la naturaleza mexicana, que era como de eventos digitales que tenías y que pudieran llegar a más personas, ¿no? Aquí lo compartimos el site y todo el trabajo que se hizo y tuvimos una buena retroalimentación de todas las personas que entraron. ¿Qué es lo que me lleva a esta parte? ¿No? La evaluación es súper importante para cualquier cosa que ustedes quieran hacer de divulgación. Ustedes mismos pueden tomar sus propios métodos de evaluación y hacerlos. Por ahí yo nada más utilicé con Tánasis un forms de preguntarle a la gente qué piensas, qué te deja esto y qué información crees que necesitas. Porque también en el site dejábamos como links de consulta de asociaciones que se relacionaran con las abejas y con cosas de impacto de tecnología en animales. Los aprendizajes que nos dejó esto, pues los tiempos de planeación, ¿no? Teníamos 3 meses, lo logramos, pero rayándole. La parte de la investigación, el resumen y poder apropiarnos de la información es importante, porque si yo quiero decir algo de algo que no me gusta, no me va a salir bien. Y sobre las revisiones, ¿no? Y estar brindando material constante. No había muchos artículos al respecto, trabajamos sobre los 4 mejores que creímos y sobre todo la parte de la capacitación. Tanto para Tánasis como para las nuevas generaciones de divulgadores, creo que es importante que tengan en el mapa este rollo de la capacitación. La capacitación no es mala, nos ayuda a mejorar la técnica y, como les decía, a profesionalizar este asunto. Y bueno, en el final feliz, Tánasis se fue a participar a la Feria Nacional y pues ganó el primer lugar en divulgación, ¿no? No es mi logro, es el de él. Aplausos para él. Todo muy padre. Pero la otra realidad, no me quiero ir sin antes mencionarles que hay otra realidad. No hay que quedarnos con las actividades de divulgación en línea, ¿sale? O sea, sí tenemos un público ya captado y lo que ustedes quieran, pero realmente la divulgación solamente debería ser sesgada por ese segmento de población que ya tenemos en las redes sociales, pues no, ¿verdad? Hay actividades de divulgación fuera de esta, que a partir de la capacitación nos va a generar poder llevarlo a la acción para ser parte de las historias de otras personas, ¿ok? Los divulgadores tienen una voz impactante hoy en día, que era lo que yo les decía, porque ya no somos los apestados. Ya hay personas que nos están tomando en cuenta y que sí impactamos dentro de las historias de los demás. Ejemplo, perdonen a mis perritos. El rollo está en, ejemplo, yo vengo, hago un taller para personas de prepa, secundaria, y después me los encuentro, tipo en el bachillerato o ya saliendo de y me dicen, oye, gracias a que compartimos esta actividad, yo decidí estudiar esto. Y entonces ahí te das cuenta de que, órale, lo que yo digo tiene sentido, ¿no? Y está siendo tomado en cuenta por otras personas. Y es por eso que yo los voy a dejar con la reflexión de qué es lo que estamos tratando de lograr con nuestras actividades de divulgación o con lo que queremos decir en los productos de divulgación. Siempre teniendo esa conciencia social de que las personas sí nos escuchan y que mucho de lo que nosotros decimos, hacemos y cómo nos comportamos se queda en ellos, ¿vale? Y como último comercial, pues por ahí está Recreación en Cadena, Red Mexicana de Ciencia Recreativa, generando talleres y capacitaciones para nuevos divulgadores. Por ahí tuvimos un coloquio la semana pasada, en el que todos los grupos de divulgación nos damos retroalimentación, criticamos y echamos el chismecito de todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Y pues ya se acabó por fin todo mi choro mareador. No nos olvidemos de la parte digital, que es muy buena, pero tampoco nos olvidemos de la parte presencial, que todavía puede ser aún mejor. Y utilizamos solamente la tecnología como para conectar con personas que están a distancias muy grandes de nosotros, en quienes también podemos impactar, ¿vale? Y pues ya por ahí escucho decepciones amorosas por comida. Les dejo mis redes sociales y mis agradecimientos a todas las personas, parte de todo lo que aprendí haciendo este estudio de caso. Muchísimas gracias, Dania, por este recorrido de cómo podemos aportar a la divulgación y también un caso de éxito, ¿no? O sea, nos unimos a los aplausos ahorita, que nos ponga aplausos virtuales Mario, para felicitar a Tánasis. Vamos a un video y regresamos con las preguntas. Okay.
Pues aquí estamos de regreso. Les recordamos que estamos en el chat bueno, pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat de ¿A Poco No?, en el de la Mat Comunicación y también en el de las diferentes redes, bueno, las diferentes páginas de Ciencias TV. Saludos a Miahuatlán y a la Ciudad de México, que desde allá nos andan viendo, Miahuatlán, Puebla. Tenemos una pregunta de Diana. Nos manda buenas noches a todos. Buenas noches, Diana. En el diario Milenio había una columna semanal, muy pequeña por cierto, en donde explicaban el columnista que para ser divulgador tenías que tener nivel maestría. Era una especialización, ¿no? Nos comparte este comentario. No sé si quisieras agregar algo, Dania. Sí, claro, tengo mucho que agregar al respecto. Cuando a los divulgadores le preguntan ese tipo de cosas, creo que todos contestamos que todos podemos ser divulgadores sin dejar que otro cualquiera lo haga, como en Ratatouille. Eh, Desde mi punto de vista, yo considero que cualquier persona que tenga algo que contar puede hacerlo, basándonos en lo que ya les dije, en este rollo de conciencia, de saber qué quiere decir y que piensen las técnicas de divulgación, ¿no? No necesariamente tienen que ser maestros, que es una de las cosas que también son debatibles que están pasando últimamente para los SNI, que ya les están pidiendo actividades de divulgación, ¿no? Y ahorita se acercan con los que ya tenemos un montón de años haciendo esto para poder entender los procesos. Pero creo que para la divulgación, este asunto de el nivel maestría o el nivel doctorado pasa a segundo plano, ¿no? Hay maestrías en comunicación pública de la ciencia, que no es lo mismo que hacer divulgación. Ahí si me vuelven a invitar, pues por ahí podemos hablar de estas diferencias, ¿no? Entre comunicación, divulgación y difusión, por ejemplo. Sí, Yo, hay yo, varias. yo quiero Adelante, participar Mario. rapidísimo. A ver si no me escucho doble con esto de que luego nos oímos dobles, ¿no? Eh, Me encantó la pregunta y la observación que está haciendo Dania, porque realmente nosotros que estudiamos una carrera en ciencia exacta, cuando se nos dice vuélvete docente, tiendes a cometer varios errores en la enseñanza. Cuando eres bailarín y te pones a estudiar salsa, bachata, banda, cometes muchos errores al inicio. Y los mismos que te están enseñando, mostrando el camino, te piden que cuando tú te vayas a convertir en un divulgador, en un comunicador de la ciencia, lo hagas como dice Dania, ¿no? Con esa idea de que tú tienes un conocimiento y lo vas a compartir, pues que sea bastante sólido, que tenga fundamentos. Entiendo que se necesita una maestría, entiendo que se necesita un doctorado para una especialización y para tener tu conocimiento fijo y más guardado, ¿no? O más ¿cómo expresarlo? Pues puntual, porque pues vas a centrar un doctorado o una maestría en algo ya ya no es general, sino ya es muy puntual, sesgado. Entonces, hacer comunicación de la ciencia no es fácil, y si ahorita con lo que escuché que yo no sabía de los SNIC, ahora ya van a tener que empezar a hacer comunicación de la ciencia, híjoles, va a estar muy bueno, a trancazos nos vamos a agarrar. Mi participación, ahí se ven. Es muy Muchas cierto lo que gracias, dices, Mario. Mario. Y voy a aprovechar el último comentario. Tuve la oportunidad de dar una parte en un curso en la Universidad de Querétaro que nos invitó un colega de Cienciorama, Christopher. Y mi propuesta final para los investigadores era que cuando ellos tienen que hacer una medición en un aparato, ellos no compran el aparato y ellos no hacen las mediciones, sino que hacen colaboraciones para que otras personas hagan eso. Entonces, el resumen final fue, no necesitan, o sea, sí es importante hacer divulgación, pero también es importante ir con los expertos que se están formando en comunicación y divulgación y hacer colaboraciones en donde ellos saben todo el contenido, así como lo hizo Dania con Tánesis, y las otras personas saben cómo comunicar y cómo divulgar. Entonces no es necesario aprender una nueva técnica, sino más bien juntar, hacer sinergia, ¿no? En estos grupos de investigación. Ya luego les cuento si surtió efecto mi último comentario. Gracias a los que están escribiendo en el chat. Tenemos otra pregunta de Sisi. ¿Qué tipo de comunicación prefieres, si la presencial o la virtual, y por qué? La O presencial. depende. Ay, amigos, o sea, es que sí me gusta hacer cosas híbridas, ¿no? Como ahorita que estoy aquí platicando con ustedes desde la comodidad de mi casa. Pero
Es que el asunto está en que yo considero que la divulgación es importante hacerlo en muchos lados, pero deberíamos de impactar en otros lugares, ¿no? Como los grupos vulnerados, como yo les decía. Y la pandemia no nos había permitido hacer eso, ¿no? A mí me gusta mucho conectar con las personas en presencial, porque ahí te puedes ensuciar las manos, te puedes acabar el PRIT y vivir un sinfín de cosas con los niños que son muy hiperactivos y te retroalimentas de una parte pues muy padre, ¿no? Creo que sí, mi comunicación favorita es la presencial de 100%, pero no me niego a otra. Sí, además en virtual no siempre encendemos las cámaras, ¿no? Entonces es bien complicado saber si el mensaje está llegando o no. No vemos esas Justo, caritas de duda o de asombro. sí, sí, sí. También por ahí Marta nos dice que la presencial, ¿no? Porque también hay un lenguaje corporal que efectivamente no se puede comunicar eh, por estos medios, ¿no? Por ahora, ya cuando O que es lleguemos a más la... difícil, muchas veces, ¿no? Sí, a ver si ya nos vamos haciendo inmersivos y podemos explorar otro tipo de comunicaciones en el Sí, claro. futuro. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minutitos, entonces si quieren hacer alguna otra pregunta, pregunta en el chat, adelante. Y mientras yo me gustaría hacer una última, bueno, otra pregunta, ¿no? ¿Cómo ves este regreso a la parte presencial? ¿Crees que deberíamos de tomar ciertas herramientas que aprendimos en estos 3 años de virtualidad? ¿Va a haber un mix? ¿Una cosa híbrida que deberíamos de experimentar? ¿Cómo ves el futuro de la divulgación? Pues Hay una qué bolita interesante, mágica. qué gran pregunta. Y me parece que sí. Siento que, o sea, las herramientas digitales ya no las vamos a soltar, ¿no? Las aprendimos, las hemos innovado y las hemos llevado con bien. Entonces, el rollo de lo virtual, pues no se va a ir, ¿no? Es como lo que les decía cuando terminé mi charla, es aprender a utilizarlo de una mejor manera para conectar asertivamente con otras personas. Entonces, creo que sí la mayoría de eventos tiene que seguir tomando esta parte de formatos híbridos. Por ejemplo, en Mini Agentes de la Ciencia este año, en 2021 todo fue virtual, pero este año decidimos, Lalo y yo, apostarle a lo híbrido, ¿no? Entonces, de 3 actividades que generaban, por lo menos 2 tenían que ser en línea y una podía ser presencial o 2 presenciales y una en línea, ¿no? Pero sin soltar este formato porque ya tenemos igual toda una página construida y este asunto de que las personas ya ven al evento pues en línea. Y eso nos permite pues captar públicos de otros lugares, ¿no? Por ahí Hidalgo, por ahí Yucatán, con otros grupos de divulgación incluso, y le permite a los niños ser parte de un grupo de personas en línea y ser parte del grupo de personas en presencial, porque hacían las transmisiones. Entonces, este rollo de las transmisiones siento que también enriquece las actividades y nos enseña a que se pueden hacer esas mismas en nuestras localidades, ¿no? Así que el mundo de la divulgación creo que va a verse más enriquecido con toda la parte de herramientas digitales. Ah, y por cierto, por ahí, también en la parte de los talleres, ¿no? Sacamos los talleres de estos talleres en la mesa con tijeras y pegamento a talleres un poquito más evolucionados porque tuve la oportunidad de trabajar en Space Art Challenge en la parte de NASA Kids con un taller de realidad aumentada de microbiología. Entonces, igual eso nos permitió hacerlo la tecnología, ¿no? Yo no sé nada de modelo 3D, todo lo hizo el equipo de diseño, pero yo curé la parte de los contenidos de microbiología y la parte de qué organismos íbamos a platicar y todo este asunto de cómo se daba la actividad. Y la pueden descargar en ¿cómo se llama? La Play Store de Android. Ahí está como Space Kids y le sale un drive donde pueden descargar las tarjetas y donde pueden hacer uso de la aplicación como comercial también. Está bien. De todos modos, ahorita le vamos a pedir a Dania que nos pase esos enlaces y los pegamos en el chat para que quede ahí la evidencia por si quieren después consultar esta información. Yo también coincido en que vamos a ir a un mundo híbrido. Esto nos permite, si vivimos en el lugar de la sede, pues asistir, y si estamos al otro lado del mundo, pues si son eventos híbridos, pues también nos permite no perdernos de esta oportunidad. Entonces, Sí, claro. ojalá sí llegue para quedarse, para mejorar.
Realidad virtual está aquí a un lado. Nosotros tenemos acá nuestras figuras 3D, ya tenemos un escáner, podemos hacer Dale. muchas cosas. Ahí luego les estará platicando Mario el proyecto. Y bueno, creo que ahora sí ya se nos acaba el tiempo. Queremos mandarle saludos a Germán desde Guatemala. Muchísimas gracias por estarnos viendo y me gustaría despedirnos con una última reflexión de Dania. Así que, ¿con qué quieres que nos vayamos hoy a la cama para reflexionar? Ay, claro que sí. Que nos atrevamos a ser parte de las actividades de divulgación, tanto como espectador, como comunicador, como divulgador, como difusor, ¿no? De todas estas actividades. Pero siempre tomando acción desde un punto de conciencia, de saber que sí, lo que decimos tiene un impacto importante en otros. Con eso. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que es importante esto y además está padre que haya una inclusión, ¿no? A mí me Sí, gusta claro. ir a los talleres de niños porque hice muchas cosas de niña, pero hay otras cosas nuevas que no experimenté. Mario ahorita nos está compartiendo la página de Dania para que vayan y después de este webinario, charla, programa, le den like ahí en la página de Quantum Quats. También denle a poco no si no le han dado. Y bueno, pues ya se nos están acabando los miércoles de chicharrón de este primer semestre del 2022. Entonces, luego nos vamos a ir de vacaciones unos días. Bueno, de vacaciones. Se lo merecen, se lo merecen. Pero bueno, por lo mientras los vemos en el siguiente miércoles de chicharrón. Nos vemos el siguiente miércoles y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Dania, Mario. Muchísimas gracias, Deneb, Mario, y a toda la audiencia. Poco no, muchas gracias. Nos vemos. Bonito miércoles. Igual. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.